Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 8. Clase 120. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Otro ángel vino entonces. Este pasaje es un recordatorio de la función sacerdotal en el templo terrenal del Antiguo Testamento. En el templo de Jerusalén, el altar del incienso era el lugar donde los sacerdotes ofrecían incienso 2 veces al día como símbolo de las oraciones del pueblo que subían a Dios. En este contexto celestial, el incienso representa las oraciones de los santos, es decir, de los creyentes en Cristo. Este otro ángel es el mismo que más adelante se describe como el ángel fuerte que rugió como un león, para que los otros ángeles comenzaran a tocar las 7 trompetas. Este ángel no es uno más, sino el mismo Hijo de Dios, manifestado con esa otra apariencia divina para obrar a través de las 2 esencias, el bien y el mal, y permitir que se derramen las plagas. Es el mismo que después de que se tocaron las 6 primeras trompetas, se paró delante del altar con un incensario de oro. Los capítulos del 8 al 11 no son eventos correlativos, sino que hay 2 paréntesis en los acontecimientos que sucedieron con los primeros 6 toques de trompeta para marcar la vinculación que tienen esos 6 truenos con Juan, que está escribiendo el libro, y con los 2 testigos enviados a la tierra a predicar el evangelio para ejecutar las plagas de los juicios de Dios. La redacción no sigue un orden cronológico, por lo que se entiende que el momento en que el ángel se presenta delante del trono de Dios con el incensario es posterior a los primeros 6 toques de trompeta. En primer lugar, el Señor Jesús se presenta como el ángel fuerte que con su rugido de león autoriza la ejecución de los primeros 6 juicios enviados por el que está sentado en el trono. Después, se presenta delante del trono con el incensario de oro. Con un incensario de oro. El incensario de oro representa el corazón del Señor Jesús y el incienso, las oraciones de todos los santos. El que está sentado en el trono no escucha cualquier oración para ejecutar sus juicios, sino solo las que están fundamentadas en la personalidad del Hijo de Dios. El que está sentado en el trono no escucha las oraciones de los hombres, sino solo las de su Hijo, y esas intercesiones que llegan ante el trono se realizaron a través de la gracia divina. En consecuencia, la Escritura hace referencia a las oraciones de los santos, porque representan a todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo y se convirtieron en verdaderos hijos de Dios. Todos ellos juntos representan al hijo varón que la mujer vestida de sol dio a luz en el momento que fue trasladada al desierto para ser protegida por los ángeles. No son intercesiones pidiendo venganza. Estas oraciones que suben ante el trono de Dios no piden venganza contra los adversarios, sino misericordia y amor por todos aquellos que persiguieron insistentemente a los hijos de Dios para hacerles daño. A pesar de los males que les acusaron, ellos oraron para que Dios les perdonara sus pecados y restablecieran la relación con el Creador. Sin embargo, muchos de sus oponentes terminaron siendo asesinados. El Señor Jesús fue el primero en hacer este tipo de oraciones que suben delante del altar de Dios en favor de sus enemigos. Sin embargo, los que continúan teniendo una mala relación con el Evangelio y el amor que les brinda Jesús, a pesar de que los hijos de Dios oran por ellos, acumulan ira ante aquel que está sentado en el trono por su rebelión. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Las oraciones de los santos. Este tipo de oraciones suben como incienso ante Dios
y las hacen hombres santos que entienden que todo se trata de Dios y no quieren ser tropiezo para que nadie se pierda, a pesar de los daños que les causaron. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, porque después es el Padre quien decide qué hacer con esas personas, dependiendo de su comportamiento una vez que hayan entendido lo que estaba ocurriendo. La expresión Padre, perdónalos, significa que Jesús le pedía que, a pesar de la gravedad de sus actos, no les retirara su protección, que no les tuviera en cuenta el daño que le estaban causando al reino de los cielos y que les siguiera dando tiempo para que tuvieran la oportunidad de entender la gravedad de sus actos y entrar en razón y arrepentirse. Detrás de las palabras de Jesús se percibe el amor que siente por sus criaturas y lo que está dispuesto a padecer con tal de que se salven. Estaba sucediendo lo más ilógico que podía ocurrir en el universo, que seres creados estuvieran asesinando a su creador. Mateo, capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Quizás el centurión romano que estaba al lado de Jesús, cuando declaró estas palabras, verdaderamente este era el Hijo de Dios, mientras entregaba el Espíritu a su Padre para morir, era uno de los que se burlaron, lo golpearon y lo clavaron en la cruz. Sin embargo, por su expresión tras su muerte, parece que entendió la gravedad de lo que habían hecho y que ahora dependía de la sinceridad de su arrepentimiento para tener acceso al perdón del Padre. Ese era el significado de la intercesión de Jesús ante su Padre, que tuviera misericordia y perdonara a todos aquellos que entendieran la gravedad de sus actos y se arrepintieran, a pesar de lo que le hubieran hecho a alguno de sus hijos. El diácono Esteban fue uno de los discípulos que entendió el verdadero propósito de la venida de Jesús a la tierra. En el momento más extremo de su vida, cuando lo estaban matando, procedió de la misma manera. Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es un fiel reflejo de alguien que vivió por la gracia divina y cuyo cuerpo y boca eran usados por Jesús para manifestarse en la tierra. Su oración tenía la presencia del Hijo de Dios. No quería ser instrumento de que un alma se perdiera, aunque él vivía correctamente delante de Dios. A pesar de que lo estaban matando, intercedía ante Dios para que no les tuviera en cuenta ese pecado. Esa es la oración de un santo. Si los hombres no reaccionan favorablemente a tiempo, aceptando a Jesús como el Mesías, sus oraciones se van acumulando en el incensario de oro del corazón de Jesús. Y las palabras que declaró Esteban durante su muerte tuvieron el mismo efecto que las que declaró Jesús en la cruz, pues el centurión romano las escuchó. Saulo de Tarso, un fariseo que perseguía a los creyentes para matarlos, estaba presente, pero después de tener un encuentro personal con Jesús, se convirtió al Evangelio y recibió el perdón del Padre Celestial. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Qué incienso se le dio al ángel para añadir? Durante los 6 primeros toques de trompeta, mientras se ejecutaban los juicios de Dios y se derramaban las plagas sobre los impíos y pecadores, muchos creyentes santos siguieron intercediendo ante el Padre Celestial para que perdonara y tuviera misericordia de los inconversos. Sin embargo, los incrédulos, debido al dolor que van a sufrir por las plagas y la ira que van a acumular en sus corazones, saldrán a cazar a los santos que están escondidos para matarlos, y muchos morirán en esas cacerías. Todas esas intercesiones que van a realizar los perseguidos serán añadidas a las oraciones, porque se basan en las enseñanzas de Jesús. En el momento en que se presentan ante el altar, el ángel se encuentra en posición para reclamar ante Dios y pedirle que ejecute los juicios. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar de oro delante del trono
enfatiza la conexión entre el cielo y la tierra y muestra que la presencia de Dios es accesible y que el juicio que está por venir es una respuesta a las oraciones de los justos. La escena transmite solemnidad y muestra que antes de los juicios catastróficos que se describen en el capítulo siguiente, el altar está asociado con la intercesión, la presencia divina y la justicia de Dios. El altar de oro, también conocido como altar del incienso, era un objeto sagrado que también estaba presente en el tabernáculo de Moisés y, más tarde, en el templo de Salomón. Se trataba de un altar pequeño, hecho de madera de acacia y recubierto de oro puro, ubicado frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Éxodo, capítulo 30, versículos 1 al 8. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Los sacerdotes ofrecían incienso sobre este altar 2 veces al día, cada mañana y cada tarde, como acto de adoración y mediación entre el pueblo y Dios. El incienso simboliza las oraciones del pueblo de Dios y muestra que los escucha y les responde. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, intercede continuamente por los creyentes ante Dios. Su sacrificio en la cruz permite que nuestras oraciones sean aceptadas. En el tabernáculo, el altar de oro estaba cerca del lugar santísimo, lo que simboliza que la oración nos acerca a Dios. Esto muestra que el altar de oro no solo es un lugar de intercesión, sino también un punto de conexión entre la oración y la acción divina, que manifiesta tanto la misericordia como el juicio de Dios. El altar de oro es un punto de encuentro sublime. El altar de oro es el lugar de encuentro entre Dios, el ángel que representa a su Hijo, y las intercesiones de todos aquellos que entendieron el propósito de la venida de Jesús a la tierra. El altar de oro se puede identificar con el lugar donde se revela el corazón de quienes más amaron a Jesús y se esforzaron por conocerlo en profundidad. No todas las oraciones llegan a este lugar sagrado, sino solo las fundamentadas en el conocimiento del Verbo de vida que vino al mundo para salvar las almas. Quien conoce verdaderamente el propósito por el que el Señor vino al mundo no puede hacer una oración pidiendo venganza, sufrimiento o muerte para otra persona, aunque le haya causado daño, porque eso significaría querer ocasionarle un nuevo dolor a quien está sentado en el trono. Quienes conocen a Jesús y su propósito divino, todas sus oraciones para presentarse ante el trono las realizan con el buen deseo de aminorar el sufrimiento de quien está sentado en él. Por eso siempre están intercediendo, incluso en favor de quienes los ultrajan y persiguen. Cuando alguien maldice a otra persona, le está quitando la posibilidad de ser tratado por Dios. Como todo se trata acerca de él, esa maldición se declara sobre el que está sentado en el trono. Por ese motivo, el verdadero Hijo de Dios, a pesar de que lo maldigan,
siempre está bendiciendo para no quitar a la otra persona la vinculación con Dios y que siga siendo tratado por Él. Esas oraciones son las más poderosas, ya que están en condiciones de ser presentadas ante el trono y revelan el amor que los intercesores sienten por Dios. No les importa sufrir, con tal de que el que está sentado en el trono esté feliz. Como Jesús, que sabía que tenía que ir a la cruz, pudo haber evitado ese sufrimiento, pero por amor a su Padre Celestial y a la causa, soportó la crucifixión, y por ese motivo el Padre lo exaltó hasta lo sumo. El altar de oro identifica a todos los creyentes que hicieron esas oraciones y glorificaron a Dios con sus vidas en la tierra. Sus obras estarán representadas en la construcción de la ciudad santa de Jerusalén, que descenderá del cielo. En consecuencia, el altar de oro está delante del trono, porque esas oraciones agradan a quien está sentado en él, y quiere tener en su presencia las intercesiones de todos aquellos que obraron de esa manera. Todas esas oraciones se identifican con la vida de Jesús. Todos los que interceden conforme a esa fe son los que representan las oraciones que Jesús dirige a su Padre.